¿Qué tal amigos? Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, sede de Santo Domingo de los Áchilas, el cual está conformado por Cusme Kevin, Sarango Jordan, Sánchez Giovanni, quien les habla Yukaya Jefferson y Zambrano Kevin. Hoy vamos a tratar sobre el tema de ecuaciones e inecuaciones, todos sus métodos de resolución, esperando este video sea de su agrado y poder resolver todas las dudas que tengan. Así que acompáñanos. Para seguir con el estudio de las ecuaciones, tenemos que tener muy claro el concepto. Ecuaciones es la igualdad entre dos expresiones que contienen una o varias variables. ¿Cómo es una expresión? La expresión es la siguiente: x más 3 igual a 5, donde notamos que es una igualdad entre dos expresiones que contienen una variable. O también nos dice que es una expresión donde podemos contener una o varias variables. Este es el concepto de las ecuaciones. Bueno, para el estudio de las ecuaciones también tenemos que tomar en cuenta lo que son las ecuaciones lineales de primer grado. Su concepto es que es la igualdad que involucra una o varias variables, siendo estas en primer potencia. Como tenemos un ejemplo, x más 2 igual a 3, donde nos podemos dar cuenta que la igualdad y la variable se encuentra en primer grado de potencia. Tenemos también el ejemplo de lo que es la resolución de la ecuación. Cuando decimos que vamos a resolver ecuaciones, nos referimos a que vamos a encontrar cuánto es el valor de la variable. En este ejemplo le vamos a dar que x es igual a 3 y el 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Realizando la resta nos da que el valor de la variable es igual a 1. Por lo consiguiente, tenemos los siguientes ejemplos que son de las ecuaciones lineales de primer grado. Tenemos una expresión de una suma donde nos damos cuenta que la variable es x. La resolución de esta ecuación es la siguiente: despejamos lo que es la variable, ponemos el valor de su igualdad y al momento de pasar el signo, el 5 que está sumando pasa al otro lado a restar, donde vamos a tener el resultado de la variable. ¿Y cómo comprobamos si este resultado es el correcto? Con el procedimiento de la sustitución, donde realizamos que el valor obtenido lo reemplazamos en la expresión principal. Tenemos 10, que es el valor obtenido, más 5 igual a 15, donde sumamos 10 más 5 igual a 15 y 15 es igual a 15, donde nos damos cuenta que la ecuación ha sido resuelta perfectamente. Otros ejemplos de ecuaciones lineales tenemos el producto, que es el coeficiente por la variable con su igualdad. Al momento de despejar tenemos lo siguiente: despejamos la variable y nos queda 25. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, donde el valor de la variable nos va a resultar el valor de 5. Por otro lado, también tenemos lo que es la división. Tenemos la variable con su coeficiente
igualada a otra expresión, donde despejamos lo que es la variable, su expresión igualada, lo que están dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, obteniendo así el valor de la variable. Hacemos la sustitución del valor encontrado de las variables en su expresión principal, donde nos dicen que 5 es igual, reemplazamos el valor a 5 igual a 25, donde 5 por 5 es igual a 25 y esta igualdad va a ser igual a 25. Sustituimos el valor encontrado en esta variable, donde la expresión principal es x, que la vamos a reemplazar por su valor de 8, dividido para 7, esto es igual a 4. 28 dividido para 7 es igual a 4, donde el resultado vamos a tener que hemos efectuado estas ecuaciones correctamente. Siguiendo con el estudio de las ecuaciones, nos encontramos con lo que son las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática tiene la expresión general de la forma x al cuadrado más 4x igual a 4, donde nos podemos dar cuenta de que la variable x está elevada a un exponente que ya no es de la unidad, ya no significa el 1, sino que el exponente es igual a 2. Para resolver estas ecuaciones tenemos dos formas, y una de ellas es por medio de la factorización. En esta tenemos que tener en cuenta 3 puntos muy claros antes de resolver por este medio. El primero, que la expresión tiene que ser igualada a 0. Segundo, tenemos que organizar la expresión. Y tercero, la variable del coeficiente 2 no puede ser igual a 0. Al realizar todos estos pasos, podemos efectuar la ecuación cuadrática por medio de la factorización. En el estudio de las ecuaciones cuadráticas también nos encontramos con la expresión de a por x al cuadrado más bx más c igual a 0, donde tenemos que tener muy en cuenta que a tiene que ser diferente de 0. Y esta expresión cuadrática la podemos resolver de la fórmula general, que nos dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido para 2a, siempre y cuando teniendo en cuenta que la expresión dada en su valor de a sea diferente de 0. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kevin Cusme, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, extensión La Concordia, y hoy les voy a hablar sobre las ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Bueno, una ecuación trigonométrica es en la cual nos encontramos con una o más razones en la ecuación, y para resolver ella se necesita sacar el ángulo de la ecuación. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio que se los voy a explicar.
tenemos 3 coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 2. En este caso podemos trabajar con cualquiera de los dos, con coseno o con seno. Voy a trabajar con seno. Para ello tenemos que recordar entidades trigonométricas, donde dice que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Donde eso vamos a reemplazarlo aquí. Hacemos lo siguiente. Bajamos 3. Abro paréntesis. Ponemos 1 menos seno cuadrado de x. Cierro paréntesis y continuamos con el término siguiente. Tenemos seno cuadrado de x igual a 2. Bueno, hasta ahí tenemos. Luego procedemos a multiplicar el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. 3 por 1, 3. 3 por más por menos, menos. Y 3 por seno. 3 menos 3 seno al cuadrado de x más el término siguiente, que es seno cuadrado de x igual a 2. Una vez resueltos los paréntesis, seguimos y como vemos que aquí tenemos una semejanza, tratamos de reducir y vemos más por menos, menos. 3 seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es igual a 2 a menos 2 seno cuadrado de x igual a 2, y este 3 que queda acá lo pasamos al otro lado restando. Bueno, tenemos ahí, seguimos el siguiente paso, que es, nunca nos puede quedar negativo del lado izquierdo. Todo eso lo multiplicamos, vamos a multiplicarlo por menos 1. Seguimos. Aquí sería 1 por 2, 2 seno cuadrado de x igual, aquí realizamos la resta, nos queda menos 1, y todo esto multiplicado por 1 nos va a dar positivo. Bueno, hasta ahí. Luego procedemos a despejar x, donde x va a ser igual a raíz, porque tenemos una potencia, a raíz cuadrada de este 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y tenemos que equivale a raíz cuadrada de 1/2. Como sabemos que la raíz tiene tanto un signo positivo como un signo negativo, lo cual esto procedemos a calcular en la calculadora y vamos a tener x1 y x2. Esto va a valer seno menos 1 menos 1 igual a la raíz cuadrada de 1/2, que aquí nos va a dar 45 grados, y acá nos va a quedar seno menos 1 sobre raíz de 1/2. Desde aquí nos va a quedar con 45. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte. Luego nos dirigimos al círculo unitario y vemos dónde va a valer seno positivo. Y nos ve que el seno positivo vale en el segundo cuadrante. Y vamos a reemplazar.
45 menos 135, que nos va a dar 45 menos 35, 135 nos va a dar 90. Y acá lo vamos a menorar, menos 225, que esto nos va a dar 180. Y tenemos los dos puntos de x1 y x2. Eso es todo en ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones logarítmicas. Bueno, una ecuación logarítmica es cuya incógnita se encuentra multiplicada o dividida por algún logaritmo. Aquí les tengo un pequeño ejercicio que tenemos logaritmo de base 2 que multiplica el argumento de 6x más 70 igual a 6. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la base del logaritmo, que sería 2 elevado a la sexta más argumento, que es 6x más 70. Bueno, una vez tenemos ahí, procedemos a calcular el logaritmo, que es 2 elevado a la sexta es 64. 2 elevado a la sexta es 64, igual a 6x más 70. Luego procedemos a despejar la x, apartar los primer término con el segundo término, los apartamos. Esto con esto se aparta por acá. Este 70 que está sumando lo pasamos a restar, que es 64 menos 70 igual a 6x. Procedemos a realizar la resta. Aquí esto nos va a quedar menos 6 igual a 6x. Seguimos despejando x, quedaría x igual a 6 menos 6, que esto nos va a quedar igual a x. Esto queda a x, que va a valer 1. Bueno, eso es todo de acuerdo a las ecuaciones logarítmicas. Hola, mi nombre es Jonathan Sarango, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de la carrera de Ingeniería en Sistemas, actualmente cursando el quinto semestre paralelo A. Voy a hablarles sobre las ecuaciones exponenciales y las derivadas. Ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es aquella en donde su variable de la incógnita se encuentra en el exponente de una base. Existen diferentes tipos de ecuaciones. Entre ellas encontramos la más fácil, en donde sus bases son iguales. También encontramos una en donde sus bases son diferentes, pero se la puede convertir en una base igual. Por ejemplo, este 27 también se lo puede poner como un 3 elevado al cubo. Encontramos también una ecuación donde su incógnita se encuentra en ambos lados de la igualdad. También encontramos una ecuación donde hay varios términos en un lado de la igualdad. Y por último encontramos una ecuación en donde sus bases son totalmente diferentes y se resuelve con un método distinto a las ecuaciones anteriores. También encontramos aquí propiedades de los exponentes. Tenemos a elevado al 0, que va a ser igual a 1. Esto quiere decir que cualquier número elevado al 0 va a ser igual a 1, exceptuando el 0 elevado al 0, que eso no existe. Encontramos también a elevado a 1 va a ser igual a
Esto quiere decir que todo número elevado a 1 va a ser su mismo número. Encontramos también en donde su base elevado a n negativo va a ser igual a 1 sobre a elevado al n. Encontramos la siguiente propiedad, que es que a elevado a x por el exponente y va a ser igual a la base multiplicándose sus exponentes. También encontramos la siguiente propiedad, que multiplicando dos bases iguales y dos exponentes diferentes va a ser igual a A por la suma de sus exponentes. El siguiente propiedad que encontramos es una división donde sus bases son iguales y sus exponentes diferentes. Esto de aquí pasa con base igual y se resta sus exponentes. La siguiente propiedad que encontramos es donde A por B con exponentes iguales es igual a A por B todo elevado a X. El siguiente propiedad que encontramos es A elevado al X dividido para B elevado al X, que esto va a ser igual a A sobre B todo esto elevado a X. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación exponencial. Para resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer primero es reducir sus fracciones lo máximo que podamos. Es decir, vamos a tomar el 4 décimos y empezamos a simplificar. Podemos sacar mitad de 4, que es 2, y mitad de 10, que es 5. Como ya no podemos seguir simplificando esta fracción, entonces ahí la dejamos. Y procedemos con la siguiente fracción. Tomamos 625 sobre 100. Esto es igual, aquí le podemos sacar quinta. Quinta de 625, que es 125, y quinta de 100, que es 20. Como podemos seguir sacando quinta de esta fracción, la podemos seguir reduciendo. Entonces, quinta de 125 es 25 y quinta de 20 es 4. Como ya no podemos reducir más esas fracciones, pues procedemos a reemplazarlas en la ecuación. Entonces, este 4 décimos ahora va a ser 2 quintos elevado al exponente de x menos 1. La siguiente fracción de 625 sobre 100 ahora va a ser 25 sobre 4 elevado a 6x menos 5. Lo que tenemos que hacer ahora es el 25 sobre 4 convertirlo al término de 2 quintos. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es tomar la fracción 25 sobre 4 y vamos a pasarla a 5 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado. Con esta fracción que tenemos aquí, lo que podemos hacer es ocupar una propiedad. La propiedad de que nos decía a elevado a la n sobre b elevado a la n. Esto es igual a sobre b todo esto elevado a la n. Es decir, podemos expresar este 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado en una sola fracción que quede 5 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces ahora este 5 elevado al cuadrado, para convertirlo en 2 quintos, lo que podemos hacer es ocupar otra propiedad, una propiedad que es a sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n. Es decir, nosotros tenemos aquí este caso, el b sobre a elevado, todo esto elevado a la n. Entonces podemos de esta propiedad pasarla a la de acá.
Y entonces nos quedaría la fracción de la siguiente manera: 2 sobre 5 elevado a la menos 2. Ahora, como ya tenemos este término igual al otro término, procedemos a reemplazarlo. Y nos quedaría 2 sobre 5, todo esto elevado a la x menos 1. Esto es igual a 2 sobre 5, todo esto elevado a la menos 2. Pero como tenemos también otro exponente, lo protegemos con unas corchetes y elevamos a la 6x menos 5. Ahora, como tenemos dos bases iguales, procedemos a ocupar otra propiedad. Bueno, no otra propiedad. Tenemos aquí ya un tipo de ecuación que era la que presentamos al principio, en la que las bases iguales con exponente diferente pasaba a ser igual a n igual a m. Entonces esto quiere decir que como tenemos bases iguales, procedemos a igualar la ecuación y nos quedaría x menos 1 igual a 6x menos 5. Todo esto multiplicado por 2, por menos 2. Entonces, procedemos a resolver esta multiplicación que tenemos. Y nos quedaría x menos 1 igual. Pasamos a multiplicar este número por cada término que tenemos. Entonces, menos 2 por 6 nos queda menos 12x. Y menos 2 por menos 5 nos queda más 10. Ahora ya tenemos aquí una ecuación lineal. Para despejar esta ecuación procedemos a resolverla de la siguiente manera. Tenemos, como nos salió el resultado x menos 1 igual a menos 12x más 10, procedemos a ordenar los factores. Y entonces este menos 12x lo pasamos a la izquierda. Nos quedaría, como cambiamos el lado al menos 2x, pasa acá con positivo, queda más 12x igual, este 10 como se mantiene, queda el mismo sin cambiar el signo, y este menos 1 pasa acá con más 1, es decir, el signo se invierte. Entonces procedemos a reducir expresiones. Como tenemos 12x más x, nos queda 13x, y esto es igual a 10 más 1, 11. Entonces aquí, como tenemos la x multiplicando con el 13, para despejar, el 13 pasaría a dividir para el 11 que tenemos. Y como esta fracción no se puede reducir más porque son números diferentes, entonces esta de aquí sería nuestra respuesta. Bueno, ahora hablaré sobre las derivadas. Una derivada es una operación que se realiza sobre una función. Existen propiedades básicas de las derivadas. Entre ellas encontramos la derivada de una constante, en donde su derivada va a ser igual a 0. También hay las derivadas de potencias, en donde su derivada va a ser igual a n por x a la n-1. También está la derivada de una función multiplicada por una constante, en donde g de x es igual a la constante por la función, y su derivada es g' de x es igual a la constante por la derivada de la función. También tenemos la derivada de una suma o resta de dos o más funciones, en donde su función viene a ser h de x, que es igual a la función de x más o menos g de x. Entonces su derivada vendría a ser h' de x,
que es igual a f' de x más o menos g' de x. También encontramos la derivada de un producto, en donde dice su función es f de x es igual a u por b y su derivada es f' de x, que es igual a la derivada de u por b más u por la derivada de b. También tenemos la derivada de una división o cociente, en donde su función es f de x, que es igual a u sobre b, y su derivada es f' de x, que es igual a la derivada de u por b menos u por la derivada de b. Todo esto sobre b al cuadrado. También tenemos la derivada de una raíz, en donde su función es f de x es igual a la raíz de u y su derivada es f' de x, que esto es igual a u sobre 2 multiplicado por la raíz de u, todo esto multiplicado por la derivada de u. En este ejercicio de derivada vamos a resolverlo con la propiedad del cociente, donde su fórmula sería f' de x es igual a u' por b menos u por b' sobre b elevado al cuadrado. Ahora, u' vendría a ser el primer término y b' sería el segundo término. Reemplazando esto con nuestra función, nos daría 3x cuadrado menos 4x sería nuestro primer término y 5x cuadrado menos 3 sería nuestro segundo término. Como en la fórmula de la propiedad nos dice que debemos derivar u, en este caso sería u nuestro primer término, vamos a derivar todo este término de aquí. Nos daría u' es igual la derivada de 3x cuadrado menos 4, que sería 6x menos 4. Y la derivada de b, que es 10x y menos 3. Como menos 3 es una constante, sabemos que su derivada es 0. Entonces no lo pondremos. Ahora, reemplazando esto con la propiedad del cociente, nos quedaría de la siguiente manera. F' de x es igual a la derivada de u, que sería 6x menos 4 por b, que sería el segundo término, 5x cuadrado menos 3. Esto menos u sin derivar, que sería 3x cuadrado menos 4x por la derivada de b, que sería 10x. Todo esto sobre 5x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Ahora vamos a empezar a multiplicar los paréntesis. Esto se hace multiplicando el término por cada uno de los términos del siguiente paréntesis. Entonces nos quedaría f' de x es igual a 6x por 5x al cuadrado, nos da 30x al cubo, y 6x por menos 3 nos da menos 18x. Hacemos lo mismo con el segundo término, que nos quedaría menos 4 por 5x al cuadrado, nos queda menos 20x al cuadrado, y menos 4 por menos 3 nos da más 12. Ahora ponemos menos. Como este signo de aquí nos cambiará el resultado de esta multiplicación, lo ponemos y abrimos paréntesis para después multiplicarlo este resultado por este menos. Entonces multiplicamos 10x por 3x al cuadrado, nos da 30x al cubo menos 4 por 10x, 4x por 10x nos da 40x cuadrado. Todo esto sobre 5x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este signo para lo que está dentro del paréntesis. Nos queda de la siguiente forma. Todo esto pasa igual 30x al cubo menos 18x menos 20x cuadrado
más 12. Y ahora menos por más 30 nos da menos 30x al cubo. Y menos por menos 40x nos da, x cuadrado nos da más 40x cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer, todo esto sobre 5x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Tenemos 30x cuadrado y menos 30x cuadrado se elimina, nos queda 0. Entonces no lo ponemos. Tenemos menos 18x y como no tenemos ningún otro valor que tenga x, pasa igual. Menos 18x. Ahora, como tenemos 20x menos 20x cuadrado más 20x más 40x cuadrado, se los resta y nos da más 20x cuadrado. Y ahora, como no hay más términos semejantes que sean enteros, pasa igual. Todo esto sobre 5x cuadrado menos 3. Como ya no podemos reducir más los términos semejantes, entonces esta sería nuestra respuesta de la derivada. Volviendo con el tema de las ecuaciones y de las inecuaciones, vamos a tener un concepto muy claro de lo que son las inecuaciones. Son desigualdades en las que intervienen una o más incógnitas, números y uno de los signos de la desigualdad. En estos signos están los siguientes. Está el mayor que, el menor que, el mayor o igual y el menor o igual. Estos son los signos de desigualdad que van a utilizar las inecuaciones al momento de resolverlas. Al continuar con el estudio de las inecuaciones, tenemos lo que son las inecuaciones lineales, lo que es una desigualdad, la cual está compuesta por una expresión de la siguiente forma, donde podemos observar que está compuesta por la incógnita y por el signo de desigualdad. ¿Cómo podemos resolver estas inecuaciones? Para resolver una inecuación lineal con una incógnita se debe encontrar los valores de esta incógnita, los cuales cumplan con la desigualdad. La solución de una inecuación es un intervalo. Para encontrarla se debe simplificar la expresión polinómica del mismo modo que se realiza en las ecuaciones de primer grado. Pero al dividir una inecuación por un número negativo debe de cambiarse el signo de la desigualdad, dando como ejemplo la siguiente expresión: menos 2x mayor a 4. Resolviendo, tenemos que x va a ser mayor a menos 2. Bueno, y continuando con el estudio de las inecuaciones lineales, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Esta es una expresión lineal. ¿Cómo nos damos cuenta que sea una inecuación lineal? Principalmente por el signo, que representa una desigualdad. Segundo, ¿cómo sabemos si es lineal? El exponente de nuestras incógnitas van a estar, se podría decir que en 1. Así nos damos cuenta que es una desigualdad y que es una inecuación lineal. Una vez tomados en cuenta todos estos puntos, procedemos a resolver. Como dijimos anteriormente, las inecuaciones se resuelven mediante la solución de sus polinomios. Comenzamos. Esto es la multiplicación de un binomio, que quedará 4x más 4 menor o igual
que 2x menos 8, donde vamos a separar los números que tengan las incógnitas al lado izquierdo y los que no al lado derecho. 4x, este que está positivo pasa al otro lado negativo, este que está positivo pasa al otro lado. Realizamos lo que son las restas. 2x menor igual se suman, despejamos nuestra variable x, lo que está multiplicando pasa a dividir, obteniendo el resultado de menos 6. Como sabemos, el resultado de una inecuación se representa por un intervalo, donde ubicamos el punto 0, el infinito positivo, el infinito negativo, donde ubicamos el valor obtenido de nuestra incógnita, el menos 6, donde nos demuestra que x es menor o igual a menos 6, donde marcamos nuestro intervalo que empiece en menos 6 hacia el infinito negativo. La respuesta sería desde el infinito negativo hasta el menos 6. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Zambrano, soy de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y estoy cursando en quinto sistemas A. Hablaré sobre ecuaciones y los temas en sí son cálculo diferencial y cálculo integral. Las ecuaciones son una igualdad matemática formada por dos expresiones que contienen una o más incógnitas que pueden despegarse o resolverse a través de una sucesión de operaciones matemáticas. Las matemáticas son un examen de control que giren todos los elementos que forman el cosmos. Ahora, ¿qué es el cálculo diferencial? La derivada de una función f de x o derivada f de x es aquella función denotada f' de x que se representa con este símbolo f' de x, que asocia cada por la rapidez del cambio de la función original f de x. En ese fundamentales en todas las ciencias, incluida la física. También tenemos el cálculo integral. El cálculo integral es una rama que estudia el cálculo a partir del proceso de integración o antiderivación. Se utiliza principalmente en la física, la ingeniería o en el cálculo de ciertas áreas o volúmenes de lugares, espacios. El teorema fundamental del cálculo integral nos confirma que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Eso quiere decir que toda función continua integrable verificada que la derivada de su integral es igual a la misma. O sea, la derivada es una función. Se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la curva de la función geométrica o matemática f de x, trazada a la función de x, pero su implicación para modelar la naturaleza tiene una mayor profundidad de lo que pueda suponer esta simple aplicación geométrica. Después de todo, nos podemos complementar dibujando triángulos finitos para descubrir la pendiente, de modo que, ¿por qué es tan importante la derivada? Su importancia radica en el hecho de que muchas entidades físicas tales como la velocidad, la aceleración, la fuerza y así sucesivamente que definen como la tasa instantánea de cambio de algunas de otra cantidad. La derivada nos puede dar un valor instantáneo preciso de la tasa del cambio
y nos conduce a modelar la forma precisa de la cantidad de la integral de la función. Se puede interpretar geométricamente como el área abajo de la curva de una función matemática f de x trazada como una función de x. Nos podemos complementar dibujando un gran número de bloques para aproximarnos al área bajo una curva compleja, obteniendo una mejor respuesta o un mayor número de bloques. La integral nos proporciona de una manera matemática de dibujar un número infinito de bloques y conseguir una expresión analítica precisa del área bajo la curva. Muy bien, escuchando esto, pues aquí tenemos las imágenes de las rectas de la derivada. Tenemos d de x, donde en el punto A se intersecciona con x, que es igual a, y la derivada de la función f de x evalúa que x es igual a de la curva en x. Aquí tenemos la curva y se intersecta aquí, igual que en la integral tenemos la gráfica con la curva y xb y xc, o sea, aquí ya tenemos dos puntos en una integral. Ahora, para la resolución de ejercicios veremos en la tabla de derivadas e integrales para poder resolver los ejercicios de derivación e integración. Aquí en esta fila tenemos todas las funciones. En la segunda tenemos las derivadas y en la tercera tendremos las integral de cada función. Bueno, primeramente tenemos la función x elevado a la a. Como es con exponente la más común, entonces la derivada sería a pasaría a multiplicar y al exponente se le restaría 1. Entonces a menos 1, esa sería la derivada. Y ahora en la integral de x de a, tenemos x de a, entonces igual x de a es lo contrario de la derivada. En vez de restarle se le sumaría 1, pero se dividiría para la suma del exponente, más c. Un exponencial elevado a la x será lo mismo en derivada e igual que se integre, la respuesta será lo mismo, simplemente se le aumentará el más c. En un logaritmo natural de x será 1 sobre x en derivada y en integral será logaritmo de x más c. A de x, si la a sería mayor a 0, ¿ya? Entonces la derivada sería a de x por logaritmo natural de a. Y entonces si la integral fuera a de x, entonces sería a de x sobre logaritmo natural de a más c. Un logaritmo de a por x sería en derivada 1 sobre x por logaritmo de a. Siempre debemos seguir las reglas de derivación. La derivada de seno sería coseno y la integral de seno sería menos coseno. La función coseno, la derivada sería seno y la integral sería seno de x más c. La tangente, la derivada sería 1 sobre coseno al cuadrado de x y al coseno sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y arco tangente de x sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora las reglas básicas de integración, de derivación e integración. La derivada de un producto, que es la más común que sabemos utilizar, que es, por ejemplo, tenemos f por g, lo derivamos, entonces sería la derivada de f de x por g más f de x por la derivada de g de x. Entonces, la regla de la cadena sería que de
f por g de x. Entonces la regla de la cadena dice que derivamos el primer valor por lo de adentro normal y luego lo multiplicaríamos por la derivada de todo lo de dentro, como está aquí g de x. La integración por partes nos dice que tenemos que dividir partes por partes. Como vemos aquí, u por x, la derivada de s de x igual, derivamos parte y parte. Los cambios de variable, también tenemos los cambios de variable. Bueno, estas son las reglas más básicas de la integración y derivación. Aquí tenemos la tabla de las derivadas, que nos muestran de cómo se derivan desde constantes, incluso cuando son sumas, cuando son restas, cuando son multiplicaciones, divisiones, expresiones logarítmicas, exponenciales, con expresiones algebraicas. En sí, estas son las tablas para realizar las derivaciones en los ejercicios matemáticos y cálculos. Bueno, ahora al explicarle un pequeño ejemplo, tenemos aquí f de x, 3x cuadrado menos 4x, todo sobre 5x cuadrado menos 3. Esto es una división que viene a ser la séptima regla de las tablas de derivación. ¿Qué nos dice la séptima regla? Que esto es igual al segundo valor por el primer valor derivado menos el primer valor por el segundo derivado. Todo esto derivado para el segundo al cuadrado. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer es poner en práctica la fórmula que nos dice que siempre vemos a f' de x igual, a ver, el segundo valor menos 3 por el primer valor derivado, que es 6x menos 4. Todo esto menos el primer valor por el segundo derivado. A ver, es 10x, derivada de 3 es 0, listo. Ahora sí, la raya de fracción y abajo elevamos al cuadrado, menos 3. Bien, ahora vamos a multiplicar términos. Tenemos 5, o sea, multiplicamos los dos valores, nos quedan 30 x al cubo menos 20 x cuadrado menos 18 x más 12. Todo esto menos para 30 x al cubo menos 40x cuadrado. Listo. Todo esto sobre 5x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado, que es lo que dice que tenemos que seguir la fórmula. Igual. Ahora tenemos que sumar términos semejantes, pero para ello primero tenemos que cambiar el signo de arriba, que nos está interfiriendo en la suma.
Ya nos cambió. El menos 40 cambiaría a más 40 por el signo negativo. Ahora, f de x prima, perdón, me estaba olvidando del prima. Nunca debe olvidarse cuando están derivando del prima de x, ya que es el identificativo que tiene toda derivada. Bueno, ahora aquí ya tenemos todos los términos y hacemos la suma de términos semejantes. Ejemplo, el resultado nos da, a ver, tenemos con x al cubo 30, ¿verdad? Como no tenemos más, chao, chao. Simplificamos, los eliminamos y al cuadrado tenemos 20. Tenemos 20x cuadrado. Ahora en x tenemos menos 18 más 12 sobre 5x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Y esto es la resultante del problema de derivadas. Muy bien, ahora que ya vimos las derivadas, podemos acercarnos a las integrales. Que son las integrales, como ya lo mencioné, prácticamente es la antiderivada. Bueno, aquí vemos las fórmulas básicas de integración. Ejemplo, tenemos aquí k de x, o sea, la igual será kx más c, o sea, t de x, eso es como que sea una x, y sumamos, o sea, miramos la segunda fórmula, es x de n número por t de x, esto es igual, o sea, a x le sumamos un nuevo valor, un nuevo número, sobre la cantidad de números del exponente, más c. Y así de sencillas son las fórmulas básicas de integración, que se deben seguir de igual manera con que se sigue una derivada. Ahora bien, para resolver un ejercicio de integración, haremos lo siguiente. Aquí un pequeño ejercicio de integración que, para una manera de resolver, lo haremos por método de sustitución. ¿Cómo es el método de sustitución? Pues simplemente a u le damos el valor de x cuadrado menos x más 3, y así también de du, que es la derivada de u, que viene a ser 2x menos 1. Bueno, ahora con estos valores sustituimos en la oración, en la integración. Ahora sí, buscará d de u sobre u. Ya tenemos sustituido. Bien, ahora sí, tenemos que reemplazar estos valores para con ello llegar a un resultado. Bueno, la integral de d de u sobre u es logaritmo natural de u más c. O sea, siempre será la ley de la integración de derivada de u sobre u será logaritmo natural de u más c, o logaritmo natural del valor inicial más c. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, ya podemos reemplazar con el valor inicial, que es u. Entonces, la respuesta sería logaritmo natural de x al cuadrado menos x más 3 más c
que sería la respuesta correcta de esta integral. Y si a esa respuesta le sacaríamos la derivada, regresaríamos haríamos una comprobación y verificaríamos si estaría bien realizada. Además, me gustaría añadir que en aplicaciones de cálculo diferencial e integral en la informática, en el ámbito de la informática, ¿cómo lo usamos? A ver, veamos. La simulación es una rama de la informática que para emular el comportamiento de un sistema resuelve sistemas de ecuaciones. La forma de resolverlos numéricamente sin saber la solución matemática es a través de varios métodos numéricos. Uno de ellos básicamente calcula integrales en intervalos finitos. Bueno, esto en resumen, las aplicaciones informáticas que estén desarrollando, por ejemplo, existen aplicaciones informáticas en todas las ramas de la ingeniería que requieren el uso de ecuaciones diferenciales para la resolución de diversos problemas. Pero las soluciones matemáticas son muy complejas para que las realice así la computadora. No es imposible, por lo que las ecuaciones diferenciales se solucionan por métodos numéricos. Ahí es donde se debe programar la solución en el método numérico adecuado. El cálculo diferencial tiene un importante campo en la aplicación de estas áreas. O sea, en estas áreas que ahorita mencionaré, tengo 5, son muy importantes los cálculos de diferencial. En la fabricación de chips, o sea, la fabricación de microprocesadores, en la miniaturización de componentes internos, administración de las computadoras y los requisitos integrados, compresión y digitalización de imágenes, sonidos y videos. Hay coadyuvado o aumentar la inteligencia artificial. O sea, es muy importante el cálculo. Así que muchas gracias. Esta ha sido mi intervención en el cálculo integral y diferencial. Muchas gracias.